que repasamos para poder brindar algo de información y los que están también en el otro lado de la pantalla escuchando, ¿ya? Eh, Como bien nos presentó el tema, la licenciada Ebony, vamos a desarrollar el tema de óxido nítrico en el recién nacido. Esto también a raíz, ¿no? Ya sabemos los usos que tiene, sin embargo, la disponibilidad aún no es de todos, ¿no? No está muy ampliamente distribuido, al menos acá en Perú. Y justamente nosotros en el instituto tenemos algo ya de experiencia, ¿no? Disponemos de este equipo hace unos 4 años aproximadamente, casi 5, entonces ya hemos dado algunos pasos en el uso de este óxido nítrico, ¿ya? Entonces, espero que les sea útil la exposición, que me entiendan también. Y no, al final igual conversamos un poco más con algunas preguntas. Bien. A ver. Bien, entonces eh, vamos a conocer rápidamente el día de hoy la fisiología del óxido nítrico. También vamos a hablar de la seguridad, la toxicidad de este elemento, el costo-beneficio en el uso de este óxido nítrico inhalado, un poco de historia del óxido nítrico inhalado. Luego determinar las indicaciones, contraindicaciones. Y al final les vamos a mostrar, les voy a mostrar el desarrollo, el protocolo de la guía práctica clínica que tenemos en el instituto. Es un protocolo. Bien. Entonces, eh, creo que cuando nosotros hemos leído sobre ventilación mecánica o las modalidades de ventilar a un paciente, ¿no? Sabemos que nosotros podemos tener dos trastornos fundamentales, ¿no? por los cuales, por los cuales podríamos dar soporte. Uno es los fallos en la oxigenación y otros son los fallos en la ventilación, ¿no? Ese paciente que por mil motivos está reteniendo CO2, ¿no? Tiene un fallo ventilatorio. Y ese paciente, ¿no? Que si bien puede tener una buena presión de CO2 en sangre, de repente tiene una hipoxemia, ¿no? Que ya se vuelve poco manejable con las medidas que siempre utilizamos o que podemos brindar en la realidad en que estamos, ¿no? Oxígeno de manera invasiva o no invasiva, ¿no? Vamos de repente de convencional, pasamos a alta frecuencia, pero ese paciente persiste en hipoxemia, ¿no? Entonces, esos fallos son los principales y óxido nítrico, ¿no? Tiene mucho que ver o nos va a ayudar mucho en la parte oxigenatoria, ¿ya? Entonces, nuestras estrategias de ventilación sí nos ayudan a la parte oxigenatoria, pero también ventilatoria. Pero el óxido nítrico lo vamos a usar específicamente para los fallos oxigenatorios, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esas lecturas, ¿no? de la ventilación mecánica, ¿no? de la ventilación o el soporte ventilatorio en el recién nacido, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, en una de esas estrategias para mejorar la oxigenación, surge, ¿no? el óxido nítrico. Ahora, tiene indicaciones, ¿no? Primero debemos de saber de qué se trata, de qué es esta molécula, ¿ya? Entonces, el óxido nítrico es una molécula gaseosa, ¿no? Esta se produce en el endotelio alveolar y también en vascular, ¿ya? En realidad, la L-arginina, que es su precursor, podría producir este óxido nítrico en muchas áreas, ¿no? Pero lo que nos interesa, ¿no? es el endotelio alveolar y vascular. Tiene tres isoformas. La isoforma endotelial, que es la que actúa, que tiene que ver con el tono muscular vascular, ¿no? Una isoforma neuronal, ¿no? que funciona hasta como neurotransmisor, ¿no? Y también alguna forma inducible que podría generar un efecto citotóxico. La forma de administración, ¿no? de este óxido nítrico es inhalado, ¿no? Estos gases inhalados, ¿ya? Esta forma inhalada, ¿no? se quiere que llegue al alveolo, ¿no? para que haga efecto en la musculatura lisa vascular pulmonar,
¿no? Esa es su acción específica, ¿no? Esa es una acción selectiva que tiene este óxido nítrico, la musculatura lisa vascular pulmonar, ¿ya? ¿A través de dónde? Del ingreso por el alveolo. Tiene una vida media muy corta, 3 a 4 segundos, ¿no? Por tanto, el efecto no llega más allá de donde se absorbe, ¿no? Y por tanto, también sus efectos adversos son mínimos, ¿no? Digamos que el más importante, ¿no? Es la metahemoglobinemia, ¿no? Que se da o se genera cuando este óxido nítrico es inactivado, ¿ya? Entonces, este es un mapa general, ¿no? El concepto en cuanto al mecanismo de acción, un poco de fisiología. Ahora, nosotros estamos hablando de falla hipoxémica principalmente, ¿no? Porque nos ayuda a mejorar el tono vascular pulmonar, ¿no? Es el hecho que en la vida fetal, nosotros, cada vez que leemos neo, siempre es necesario repasar la circulación fetal, la circulación de transición, para poder entender estas patologías que tienen de fondo esta hipoxemia secundaria a una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en el recién nacido es una entidad, ¿no? Bien difícil de manejar, por cierto. Tiene muchas causas, ¿ya? Y dentro del manejo, como tiene compromiso, ¿no? Oxigenatorio importante, o sea, una manifestación clínica es ver, por ejemplo, el paciente cianótico, y si yo lo traduzco en gases es una hipoxemia severa, ¿no? De fondo lo que yo quiero manejar es la hipertensión pulmonar, mejorar ese tono en la vasculatura pulmonar. Entonces, cuando yo manejo hipertensión pulmonar, surgen tres caminos, ¿ya? El camino del AMP cíclico, el camino de las endotelinas y el camino del GMP cíclico, ¿no? Esto es un poco de fisiopatología. En la imagen, ¿sí? Tenemos la célula endotelial, ¿ya? La célula endotelial, ¿no? Y tenemos la célula muscular lisa. Entonces, estas están ahí pegadas, ¿no? En el vaso. Entonces, tenemos tres caminos por los cuales yo podría mejorar ese tono vascular pulmonar. Lo que quiero es relajarlo, ¿no? Recuerden, vida fetal, vasos pulmonares prácticamente fluidos, una vasoconstricción severa. Cuando nace el bebé, debería vasodilatar. Los mecanismos normales en la transición van a ayudar a que esta circulación pulmonar se relaje, se vasodilate, ¿no? Aquellos que no hacen buena transición mantienen estos vasos ocluidos, estos vasos cerrados, por la vasoconstricción persistente. Entonces, ¿qué quiero manejar yo? Ese músculo, quiero relajarlo, ¿no? Y dentro de tantas estrategias para relajar ese músculo, surge también el uso del óxido nítrico en la vía, ¿no? Del GNP cíclico. Si nos ubicamos acá, ¿no? De nuevo, vía de AMP cíclico, ¿no? Vía de las endotelinas, ¿no? Y vía del GNP cíclico. Y en esto nos encontramos al óxido nítrico, ¿ya? En la vía del AMP cíclico encontramos, por ejemplo, prostaglandina, ¿no? La prostacyclina, nuestra prostaglandina 1 y 2, ¿ya? En las endotelinas, básicamente, ¿no? Vamos a hablar de elementos vasoconstrictores, sobre todo la endotelina, la tipo A, ¿no? La tipo B, que es la que queremos que más actúe, va a ser vasodilatadora, ¿no? Y por ahí también tiene alguna intervención el óxido nítrico, ¿ya? Pero principalmente su vía de acceso es la vía del GNP, ¿no? ¿De qué se va a encargar? Es un gas, este difunde fácilmente, ¿no? Difunde fácilmente del endotelio a la célula muscular lisa, ¿no? Difunde esa barrera, esa, la pared celular, ¿no? Entonces, transforma, ¿no? El GNP a GNP cíclico. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Tiene que ver con la acción del calcio, ¿no? Para que el calcio relaje la célula muscular. Tiene que disminuir este calcio intracelular en músculo liso para que esta célula relaje, ¿ya? Entonces, hay otros elementos que seguramente ustedes ven que utilizamos en paralelo al óxido nítrico que nos ayudan con el manejo
de esta hipertensión pulmonar. Milrinona, sildenafilo, ¿no? Las mismas prostacyclinas, y todas tienen que ver en cualquiera de estas tres vías, ¿no? Incluso quien comparte la vía del GNP cíclico es el sildenafilo, ¿no? Y eventualmente en nuestro manejo de esta hipoxemia persistente por hipertensión pulmonar, ¿no? Esta asociación nos va a ser muy favorable. Agrego milrinona. ¿Por qué? Porque tiene otro camino de acción, ¿no? Y me va a ayudar también, ¿no? Con la vasodilatación. Agrego bosentan porque actúa en los receptores de endotelina no, qué sé. Entonces, tengo muchas estrategias, ¿no? Para manejar esa hipoxemia severa secundaria en la hipertensión pulmonar. Y dentro de ellas, el oxionil. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Con esta gráfica, lo que queremos ver, ¿no? Músculo liso, contraído. ¿No? A la derecha, músculo liso, relajado. ¿Por acción de qué? Del óxido nítrico. ¿No? Corte transversal. ¿Qué es lo que vemos acá? Músculo liso, ¿no? Contraído, una luz, ¿no? Con poco diámetro. O sea, decimos, esos vasos pulmonares están prácticamente cerrados, ¿no? ¿Cómo va a oxigenar ese paciente al nacer? ¿Ya? Necesitamos vasodilatación pulmonar. Entonces, luego de las estrategias dentro de ellas, el uso del óxido nítrico, esto es lo que queremos tener, vasodilatación, mayor luz, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer un buen intercambio gaseoso. ¿Qué hago yo respirando oxígeno si tengo unos vasos cerrados, ¿no? Que rodean a mi alveolo? No va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, necesito esa vasodilatación, ¿ya? Muy bien. Este elemento, este gas, es seguro, ¿no? Eh, pero tendría por ahí alguna potencial toxicidad. En realidad, se ve muy poco. Nosotros, hasta ahora, este, tenemos aproximadamente más de 20 pacientes que han utilizado óxido nítrico y ni siquiera la metahemoglobinemia, que es lo que se ha reportado, ¿no? Dentro de estos elementos como lo que podría ser más frecuente, no hemos tenido valores que nos hayan indicado suspender el óxido nítrico, ¿no? Ninguno ha pasado más allá del 5%, ¿no? En los valores de metahemoglobinemia, ¿no? ¿Y eso por qué? También porque se trabajan con protocolos, porque esto es dosis dependiente. Mientras más uso, más dosis uso de óxido nítrico, más posibilidad de que yo haga metahemoglobinemia, ¿no? Entonces, y ya los protocolos, ¿no? Nos hablan de no usar dosis altas, como vamos a repasar más adelante en la historia, ¿ya? Entonces, la metahemoglobinemia es dosis dependiente, ¿no? Se consideran proporciones peligrosas más allá del 5%, ¿no? Pero generalmente la exposición a dosis de óxido nítrico menores iguales a 20 partes por millón son bien toleradas, ¿no? Incluso, miren, con muchos días de uso, ¿ya? Producción de dióxido de nitrógeno, ¿no? Esto es cuando se mezcla, ¿no? Con el oxígeno, cuando se genera la mezcla, ¿no? Con las líneas que llevan el oxígeno. Podría aumentar la permeabilidad alveolar, ¿no? En caso se produzca esto. Ya, mayor estrés oxidativo, ¿no? Hablábamos de una isoforma que hasta podía ser citotóxica, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Es por el peroxinitrito que se forma a partir del dióxido de nitrógeno. Esto podría darse más en pacientes prematuros, ¿no? En quienes tengan una inflamación pulmonar. ¿Quiénes son? Los pacientes que tienen displasia broncopulmonar, por ejemplo, ¿no? O alguna otra inflamación aguda, neumonías, qué sé yo. Podría generar, ¿no? Como todo estrés oxidativo, un daño potencial sobre el ADN. Inhibición de la agregación plaquetaria. Eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando vamos a empezar con el uso del óxido nítrico. Porque si sabemos, ¿no? Que inhibe la agregación plaquetaria, no puedo de pronto colocarle a un paciente que tenga algún trastorno, eh, una plaquetopenia severa, por ejemplo, ¿no? Porque voy a contribuir a mayor sangrado, ¿ya? Entonces, pacientes en riesgo siempre de sangrado,
menor edad gestacional, mayor riesgo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con algunos tipos de pacientes, siempre hay que individualizar, ¿ya? Las dosis bajas, ya muy bajas, ¿no? Menos de 5 partes por millón, estas no tendrían mucho que ver con el riesgo de hemorragia intracraneal. El costo, ya, tiene alto costo. Sin embargo, hay mucho más costo en el global, ¿no? En caso no tengamos la oportunidad de utilizarlo y que nuestros pacientes prolonguen su hospitalización o requieran el uso, ¿no? De membrana extracorpórea. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Nos puede ahorrar cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, sí es un elemento caro, ¿no? Pero bueno, a la larga, como dicen, ¿no? En el global, si nos vamos a ahorrar costos de hospitalización o ingreso a membrana extracorpórea, definitivamente eh, sale a cuenta, como dicen, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿no? El hecho de que nos va a permitir algún, o nos va a dar algún poco más de sobrevida, ¿no? Entonces, eh, por esos puntos de vista, ¿no? Podría ser costo-efectividad un poco favorable. Ahora, parece novedoso, ¿no? Sin embargo, ya tenemos algunos años leyendo sobre óxido nítrico, ¿no? Leyendo nomás, pero ya estudios se vienen realizando desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, ya por el año 80, ¿no? Más o menos, ya se daban cuenta que habían, o que ya estaban estudiando algunos efectos neorelajantes de la acetilcolina, pero se daban cuenta que siempre necesitaba otro elemento, ¿no? Este le llamaron el factor de relajación derivado del endotelio, ¿ya? Más adelante, entre el 87 y 88, ya a esto le denominaron óxido nítrico. Eso era lo que necesitaba y que hacía la función de relajación y que derivaba del endotelio, óxido nítrico, ¿ya? 91, 93 empiezan a hacer primeros estudios con corderos recién nacidos, donde ven que efectivamente hay una reversión de esta vasoconstricción pulmonar con óxido nítrico inhalado a dosis de 40, 80 partes por millón sin efecto sistémico. O sea, bien específica su acción, ¿ya? Y por el 92, ¿no? Ya se efectúan estudios en recién nacidos humanos, donde ven que la intervención con el óxido nítrico inhalado mejora esta saturación predictal y que no se ven efectos tóxicos, eh, no se tienen a la vista efectos tóxicos, ¿no? Entonces, miren, más o menos desde esa temporada, ¿no? Ya se viene probando y posteriormente utilizando óxido nítrico, ¿sí? Ya en 99 la FDA lo aprueba justamente para el manejo del fallo respiratorio hipoxémico en recién nacidos de término o casi a término, ¿ya? Bueno, acá están los aparatos dispositivos que fueron aprobados, el INOMAS, ahora tenemos algunos otros, ¿no? Pero esos han sido los primeros, los pioneros, digamos así. Dos grandes estudios que realmente no se han vuelto a repetir como tal. Todo lo que tenemos ahora de óxido nítrico hace referencia a estos dos grandes estudios, ¿ya? Porque a partir de ahí, ¿no? Ha sido seguro si ya el óxido nítrico es parte de los protocolos de manejo de hipertensión pulmonar, ¿no? El estudio NINO, ¿ya? Data del año 97, ¿no? Y es el estudio, ¿no? Del grupo de investigación de óxido nítrico inhalado que lanzó sus datos para el año 2000. Entonces, miren, ya tenemos casi más de 24 años, 27, un montón de años, ¿no? Entonces, pero todos hacen referencia a eso, ¿ya? Porque son estudios grandes, multicéntricos, como dice acá, niños donde ciegos, ¿no? ¿Qué pacientes tomaron? De 34 semanas a más. Por eso es que en 99 se da prueba para de término o casi a término. Eh, Quienes entraban en el estudio, aquellos que tuvieron índices oxigenatorios mayores o iguales a 25 en dos tomas, ¿no? Realizadas con una diferencia de al menos 15 minutos, ¿no? ¿Qué dosis utilizaron?
20 partes por millón, y en algunos que le llamaron no respondedores, utilizaron dosis tan altas como 80 partes por millón. Seguridad, sí, solo un 2.4% de los pacientes hizo metahemoglobina por encima de 5, ¿no? O entre 5 y 10, y un poco, 0.8%, dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que hicieron esta metahemoglobina entre 5 y 10, tuvieron que bajar la dosis de óxido nítrico, pero no se reportan otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, eh, estas eran las características de los pacientes, un peso aproximado de 3.300, 3.400, ¿no? Edad gestacional promedio 38, 39, ¿no? Más o menos 2 aproximadamente. Los diagnósticos, ¿no?, que manejaron principalmente, ¿no?, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, síndrome de distrés respiratorio, ¿no?, de repente alguna membrana, algún otro tipo de distrés respiratorio, ¿no?, eh, neumonía, sepsis y aspiración meconial. Sabemos bien que aspiración meconial es una entidad bastante asociada, o que tiene su patología, ¿no?, como complicación la hipertensión pulmonar. Entonces esos fueron los diagnósticos principales en estos pacientes. ¿Y qué querían valorar? ¿Cuáles eran sus outcomes, ¿no?, los resultados que querían ver? Muerte, ¿no?, mortalidad y el ingreso no a ECMO. Eso era, lo tenían a la cabeza. ¿Ya? Entonces, eh, sí se vio, ¿no?, que en el grupo que utilizó el óxido nítrico, que aproximadamente eran 100, 114 pacientes, como dice ahí, sí hubo una diferencia significativa, una reducción, ¿no?, en la mortalidad hacia los 3 meses, ¿no?, hacia los 4 meses, o una disminución al ingreso al ECMO, ¿no? También una disminución solamente de ingreso a ECMO, también datos significativos, y los otros datos, cambios, disminución significativa, o perdón, aumento significativo de la presión arterial de oxígeno, ¿no?, disminución importante, significativa en el índice oxigenatorio, y también disminución en la gradiente alveolar arterial, ¿no? Entonces, ya datos oxigenatorios objetivos del AGA, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los datos significativos que encontraron en aquella oportunidad, ¿ya? ¿En qué grupo, no, si no encontraron mucha diferencia, por decirlo así? En aquellos con hernia diafragmática congénita, ojo, ¿ya? Entonces, lo usamos, ¿no? Se usa, ¿ya? Sin embargo, aún no se encuentra una diferencia significativa, ¿no?, en este tipo de pacientes con hernia diafragmática. Quizás sí nos ayuda, ¿no?, en la estabilización, digamos, periquirúrgica, ¿no? Incluso en el transporte, o cuando ya estamos preparando al paciente para que vaya a membrana extracorpórea, ¿no?, en el momento de la canulación. ¿Ya? Pero en el resto, mortalidad, ¿no? La decisión de ingresar a ECMO, no se ha visto diferencias significativas, ¿no? El otro estudio, el grupo de investigación de óxido nítrico inhalado, que presentó su estudio, lo publicó en el año 2000, también toma una proporción parecida de pacientes, 248 recién nacidos, también edad gestacional mayor o igual a 34 semanas, ingresaron pacientes con índice oxigenatorio mayor o igual a 25 y utilizaron dosis de 20 partes por millón. ¿Ya? Los datos, ¿no?, a ver, los tenemos acá, también en el análisis de los resultados, cambios significativos también, ¿no?, en el ingreso al ECMO, ¿ya?, en mortalidad, ¿no? Entonces, casi los mismos datos que se encontraron 3 años atrás en el niño. ¿Qué más? Allá, los que sobrevivían, ¿qué tanto tiempo utilizaron oxígeno, ¿no? Se vio también una reducción significativa en aquellos que utilizaron
óxido nítrico. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Hernia diafragmática, nuevamente. ¿Ya? En este grupo, ¿no? en este estudio, sí se vio una menor incidencia de ingreso al ECMO. Sin embargo, esta no fue significativa, ¿no? La PESA que le da la significancia no lo fue como se quería, ¿no? Sí disminuyó el ingreso a ECMO en estos pacientes un poco, pero no significativo. Quizá por eso es que aún nos aventuramos quizá en utilizar en algunos pacientes. ¿Ya? Acá están los datos. Muy bien, entonces tenemos estos dos grandes estudios con datos similares, ¿no? En quienes vemos que el ingreso a ECMO fue menor, ¿no? En aquellos que utilizaron óxido nítrico. Ahí está. ¿No? Mucho ECMO, ¿no? Ese es el siguiente paso en el manejo de la hipertensión pulmonar, ¿no? O de una falla oxigenatoria persistente, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos. Otro tema, una pequeña luz, ¿no? Sino que, digamos, como es el siguiente paso importantísimo, ¿no? Los outcomes, los resultados que quieren ver están orientados a eso. Mortalidad, ¿no? Ingreso a ECMO, requerimiento de oxígeno en aquellos eh, supervivientes, ¿no? Sobrevivientes. ¿Ya? Ahora, lo que vino después, ¿no? Es la idea de utilizar de manera más temprana el óxido nítrico. ¿Qué es eso? Cuando yo no tengo índices oxigenatorios muy altos, ¿no? De 40, como se usaba al inicio, ¿no? 50, 60, ¿no? Si se dan cuenta en estos dos estudios iniciales grandes, ¿no? Ya pacientes mayor o igual a 25 empezaron a utilizar el óxido nítrico. La tendencia, ¿no? Ahora utilizar entre 15 y 25, me junto con mi equipo y decido ingresar o no a mi paciente, o usar o no a mi paciente el óxido nítrico. Entonces a eso tratamos eh, de llevar. O sea, el óxido nítrico es otro tipo de manejo. Si se dan cuenta, ¿no? Voy a regresar acá a la parte de la fisiopatología, ¿no? En ningún lado dice primero usa este, segundo usa este, ¿no? Tenemos muchos caminos, es como manejar shock, ¿no? No es escalón. Primero la 2, para que la 2 cada uno tiene un mecanismo, ¿no? Y en el momento de shock me va a ayudar de repente sumar los dos o ponerle corticoide, que se, no va en escalones. Acá tampoco ven escalones, ¿no? Entonces, es parte de manejo, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Es que yo utilice la mayor, o bueno, que utilice todas las estrategias posibles para reducir esa vasoconstricción, ¿no? Viendo sus efectos sistémicos, no es el que yo le ponga un elemento que me baje que me haga vasodilatación pulmonar, pero que también me disminuya la presión sistémica, ¿no? Entonces, y tengo que ver en qué paciente se trata, nuevamente individualizado. Entonces, no es solamente el óxido nítrico inhalado escalar en terapia, ¿no? Es parte de un conjunto de medidas para el manejo de esta hipertensión pulmonar, ¿ya? Ahora, lo que queremos es usarlo temprano, ¿no? Para evitar estar usando mucha presión en ventilación mecánica, ¿no? Para tratar de disminuir el tiempo en el que yo doy esta ventilación mecánica, este soporte ventilatorio, ¿no? Estamos hablando de disminuir biotrauma y barotrauma, ¿no? Entonces, evitar la exposición prolongada y muy alta a proporciones de oxígeno en el paciente, ¿no? Biotrauma, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿ya? Sí me va a ayudar justamente el óxido nítrico inhalado a descender la proporción de oxígeno que yo doy, ¿no? Sin embargo, este se va a dar solo si es que yo tengo un buen reclutamiento alveolar. No voy a dar óxido nítrico a un paciente que lo tengo todo colapsado, ¿no? No está ventilando bien, ¿no? Entonces no me va a servir de nada.
Debo tener como condiciones, más adelante también les voy a volver a mencionar, buenas estrategias de reclutamiento alveolar. Por eso es que generalmente lo ven acompañado de dilación de alta frecuencia, ¿ya? Y da buenos resultados. Entonces también, respecto al uso temprano de óxido nítrico inhalado, desde aquella época, utilizando los mismos datos, ¿no? Del 99 del NINOS, ¿no? Sacaron early NINOS, ¿no? Uso temprano del óxido nítrico. En pacientes eh, con índices oxigenatorios de 12.5, 30, otro grupo de 15, 40, ¿no? Vieron que en el grupo que iniciaba de manera más temprana, o sea, con índices oxigenatorios más bajos, ¿no? Eh, había una reducción más importante, ¿no? De este índice oxigenatorio tras 2 horas de uso justamente de este óxido nítrico inhalado. Es como si, espero ya, que importa que tenga 40 de índice oxigenatorio, va a bajar, pero no va a ser muy significativo. Pero si yo lo uso, o ellos usaron, ¿no? Entre 12.5 a 30, de repente con 20 nada más, la reducción fue más importante y obviamente la recuperación va a ser más rápida también, ¿ya? Datos que no se pudieron, no pudieron ser significativos, no hubo cambios en la duración de hospitalización, que al final depende de algunos otros factores, ¿está bien? Discreta disminución en días de ventilación mecánica en aquellos que usaron el lino de manera más temprana, ¿no? 6 versus 7 días aproximadamente. Nuevamente, depende de muchos otros factores, ¿está bien? Luego, González, Fabres, nuestros colegas, los maestros de Chile, también, ¿no? Presentaron sus datos allá por el año 2010 con el uso de óxido nítrico temprano entre 10 y 30 de índice oxigenatorio, ¿no? Y vieron que el grupo, ¿no? Que utilizó óxido nítrico inhalado, sí hubo pacientes que aumentaron este índice oxigenatorio por encima de 40, pero lo hicieron en menor proporción que aquellos que iniciaron tarde el óxido nítrico, ¿ya? No les fue significativo, pero sí hubo alguna poca diferencia, ¿ya? Mortalidad, días de ventilación mecánica o camino a la displasia, no hubo diferencia. ¿Sí? Lerliminos, ¿no? Ahí les comento, entonces, cuando utilizaron óxido nítrico inhalado, ¿no? Con índices oxigenatorios entre 15 y 20, se vio menor mortalidad por ECMO, ¿no? En aquellos que iniciaron con 20-25, menor progresión a índice oxigenatorio de 30 y menor tiempo de hospitalización, ¿no? Entonces, este es un cuadro para ver a través del tiempo, ¿no? Cómo han ido utilizando el óxido nítrico, en cuánta dosis, digamos, ¿no? Por ejemplo, este cuadro, ¿no? Desde el Minos de 97, empezaban con índices oxigenatorios altos, ¿no? 40, 45, ¿no? La incidencia de ECMO o muerte era del 50%, ¿no? Y nos vamos al último, no al último, sino el último grande, digámoslo así, ¿no? Conduri, que es un autor que tiene muchos datos de óxido nítrico, ¿no? Y cuando utilizaron en su estudio el óxido nítrico a temprano, o sea, ya por el 2004, ya se dieron cuenta, ¿no? Que iniciando con índices oxigenatorios entre 15 y 25%, la incidencia de ECMO o muerte, ¿no? Era máximo 25, máximo 28%. O sea, han pasado los años, ¿no? Y hablar o intervenir de manera más temprana con el óxido nítrico inhalado para el manejo, ¿no? Para lograr esta vasodilatación pulmonar, ha dado mejores resultados, ¿ya? Entonces, no debemos esperar, en palabras fáciles, a que el paciente esté sumamente deteriorado, es decir, objetivamente con índices oxigenatorios muy altos o por encima de 25, para recién iniciar, perdón, por encima de 40, ¿no? O ya, ahí nomás tengo 25, ya ingreso, ¿no? Pero no debo esperar a que el paciente esté o tenga valores muy altos de este índice oxigenatorio para yo recién iniciar el óxido nítrico. Entre 15 y 25
hago mi junta y empiezo. ¿Ya? Da mejores resultados. Sin embargo, aún los protocolos toman ese 20 en promedio o entre 15 y 25. Ahí les voy a explicar más adelante. ¿Qué pasa con los pacientes, ¿no?, que utilizaron óxido nítrico? Si bien es seguro, ¿no?, y si bien el neurodesarrollo depende de muchas otras variables, también son cosas que se toman en cuenta, ¿no?, a la hora de evaluar alguna medicación, ¿no?, alguna intervención. Entonces, sí hubo algunos pacientes, ¿no?, en el alumininos y en el niños también, que asociaban parálisis cerebral moderada severa, hipoacusia, ceguera, ¿no? Y puntajes por debajo de 70 en los índices de desarrollo psicomotor, ¿no? Nuevamente, son cosas que tienen muchas variables, ¿ya? Hay que sentarse a conversar qué más tiene el paciente, ¿no? ¿Qué más ha tenido en el camino? Ya no todos los pacientes son iguales, ¿no? Pero a grandes rasgos hay cambios, ¿no? En 2017, ¿no? Algo más actual, mucho más actual, ¿no? El último Cochrane que tiene, ¿no?, en la última revisión, no hay trastornos en neurodesarrollo o sensoriales hacia los 24 meses, incluso en los prematuros, ¿no?, que se trataron con óxido nítrico inhalado. Entonces, también con pinzas, ¿no? ¿Qué prematuro? ¿No? De 29 semanas, 28 meses. Ese prematuro tardío, ¿ya? Porque no todos entran al uso de óxido nítrico, ¿ya? Entonces, eh, datos favorables, ¿ya? Y justamente entrando en prematuro, ¿no? No hay indicación absoluta ni siquiera relativa ahorita, ¿no?, que nos diga sí es seguro utilizarlo en prematuro. Eh, digamos que off-label, por alguna indicación o por alguna junta médica, algo, se decidió utilizar en algunos pacientes, ¿no?, prematuros. Por ejemplo, ¿no?, pacientes en el 2003, ¿no?, pacientes prematuros con estrés respiratorio, hialino, por ejemplo, ¿no?, en la gestacional 27 semanas en promedio, con índices oxigenatorios, ¿no?, bajitos. Se utilizaron dosis bajas también, 10 partes por millón, ¿no? Veían menos mortalidad, menos displasia, ¿no? Asimismo, si no tenemos estos factores, ¿no?, o esta inestabilidad que nos genera este distrés respiratorio, también vamos a tener menos incidencia de leucomalacia y de hemorragia intraventricular, ¿no? Seguimos avanzando. En el año 2006 también Cela, que es otro autor que habla mucho de óxido nítrico inhalado, hipertensión pulmonar, ¿no?, no vio cambios en displasia o en mortalidad, sí una menor incidencia, ¿no?, en hemorragia intraventricular, en ventriculomegalia, ¿no? Y de repente los más grandecitos, entre 1000 y 1200 gramos, y vio una menor incidencia de displasia broncopulmonar. Otra revisión grande de Barrington, ¿no?, realizó 14 estudios randomizados, controlados, hizo su revisión en Cochrane, ¿no?, y no vio, en el global, él no vio beneficio alguno en el grupo que utilizó óxido nítrico. No hay mejoría en la supervivencia sin displasia, ¿no? Aparentemente no hay protección de daño cerebral y quizá en algunos casos una mayor incidencia de hemorragia intraventricular severa, no significativo, pero encontró algunos datos. Entonces, él hizo esa revisión, tomó varios estudios y en el global no encontró algo favorecedor. Entonces, y por eso es que eso todavía está en controversia, ¿ya? Otro autor, ¿no?, Conduri, también hace bastantes estudios en óxido nítrico y en el 2017 también, bueno, ya en el 2017, ¿no?, encuentra, ¿no?, que podría ser seguro, ¿no?, pero no mejora la supervivencia sin displasia, ¿no? Y lo favorable quizás que no hay cambios en el neurodesarrollo. Y la displasia es algo que uno quisiera evitar y que ve de muchas maneras
alguna estrategia para que no se dé, ¿no? O se dé en menor proporción. Entonces, cuando hablamos de prematuros, un punto importante como outcome, como resultado, es ver si se hace displasia o no. Entonces, eh, entonces el objetivo en el prematuro, por decirlo así, ¿no? Y no se ven resultados aún favorables, ¿no? Para evitar esa displasia broncopulmonar. Ojo, que sí se están haciendo algunas revisiones y en los pacientes ya displásicos, ¿no? Quizá en alguna crisis de hipoxemia podríamos ayudar con oxigenoterapia, pero si no, prevención, de momento no, ¿no? Entonces, estos son algunos de los estudios en prematuros, ¿ya? Vemos que han tomado incluso algunos de ellos eh, peso promedio chiquitos, ¿no? 800, 900, ¿no? Prematuros importantes, ¿no? Por ahí, ¿no? De repente, Balan encontró mayor supervivencia sin DBP, pero le faltaron algunos otros datos, ¿no? ¿Qué más? Región ventricular severa, ¿no? O sea, los datos son todavía variados, ¿no? Entonces hay que ver otras estrategias, ¿no? Y los otros factores que intervienen para esto, ¿no? Ya porque sabemos, para hemorragia intraventricular no solo va a depender pues del óxido nítrico, ¿no? Entonces tiene muchas otras variables, ¿no? Entonces, esto es lo difícil con este tipo de pacientes, ¿ya? La intervención de muchas variables, ¿no? Entonces, tanto el óxido nítrico, vasodilatador pulmonar, ¿no? Ya hemos hablado de la hipoxemia severa, quizá refractaria, todo el manejo que podemos hacer. Hemos mencionado hipertensión pulmonar y justamente indicación, ¿no? Para el uso del óxido nítrico inhalado, hipertensión pulmonar primaria o secundaria a algunas patologías pulmonares. Por ejemplo, síndrome de aspiración meconial, alguna neumonía, ¿no? Hipertensión pulmonar también relacionada a cardiopatías congénitas y nos ayuda mucho en el pre y en el postoperatorio. Y acá podemos ver en esta imagen eh, muchas de las entidades, ¿no? Asociadas a hipertensión pulmonar. Aspiración meconial, ¿no? De las adquiridas, síndrome de aspiración meconial, la asfixia, ¿no? Sepsis, ¿no? Tan frecuente, taquimia transitoria, ¿no? Uno dice, una taquimia transitoria. La taquimia transitoria, ¿no? Al inicio que hace el paciente hipoxemia, si persiste esta hipoxemia, me va a llevar a hipertensión pulmonar. Ha habido pacientes, o los pacientes que hacen taquimia transitoria recién nacido, que fallecen en muchos de los casos es porque van asociando y van empeorando esta hipertensión pulmonar. No han hecho una buena transición. Ya no hay que confiarnos, ojo. Síndromes de fuga aérea, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio. Congénitas, hernia diafragmática, ¿no? Anomalías como por ejemplo la CIPAM, ¿no? O las enfermedades físicas pulmonares que se llamaban antes. ¿Ya? Eh, Displasia alveolar capilar, pues es una entidad rarísima, ¿no? Pero casualmente yo pude ver un paciente, ¿sí? ¿No? Defectos en la proteína de surfactante, ¿no? Malformaciones, errores innatos de metabolismo y algunos defectos cardíacos congénitos, ¿sí? Indicaciones, o perdón, asociación de todos estos elementos a hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, eh, surge, no surge, ya venimos hablando buen rato del famoso índice de oxigenación. Nosotros, ¿no? Clínicamente podemos ya imaginar, ¿no? Imaginar nomás, que un paciente nos está haciendo hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue cianótico este paciente. Ya lo estoy ventilando, tengo parámetros altos, ¿no? Por rato satura bien, lo tocan y uy, otra vez se me pone cianótico. Quizá tenga algún grado de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo debo corroborarlo yo? Con una ecografía, ¿no? Un ecocardio, ¿no? Tengo datos ya directos, ¿no? Ecocardiográficos. Sin embargo, también puedo hacer uso, ¿no? De
todo lo que yo estoy brindando para oxigenar a mi paciente y lo que resulta de esto, ¿no? O sea, de mi AGA y de mis parámetros ventilatorios. Y surge el índice de oxigenación, que es lo que vamos a utilizar para dar inicio al uso de este óxido nítrico inhalado. ¿Cómo calculamos el índice de oxigenación? ¿No? Utilizamos la FiO2 que le estamos dando al paciente, ¿no? Utilizamos la presión media en la vía aérea. Este dato, si yo estoy ventilando a mi paciente con alta frecuencia, yo lo seteo en el ventilador. Este paciente está en bajo, tiene una MAP de 15. Ahí está mi MAP, ¿no? Si es que está en convencional, ¿no? Yo tengo que ver la MAP real de mi paciente, que eso me lo va a dar el ventilador. Hay una fórmula, ojo, también, ¿no? Pero sale de la presión inspiratoria, sale del PEP y de los tiempos, tanto inspiratorio y tiempos totales. De esa fórmula me sale la presión media de la vía aérea, pero me ayuda, ¿no? Mi ventiladora y me dice presión media, presión media, presión media. Seguro se acuerdan, presión media. Esa es la MAP, ¿ya? Entonces, PiO2 que utiliza mi paciente por la MAP por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. Saco mi AGA, ¿cuánto está en la presión de oxígeno? Escucha, 30, ya está. Tengo todos mis datos para calcular índice oxigenatorio. Por ejemplo, tengo un paciente con FIO 100, ¿no? Entonces, FIO2 0.1. ¿Qué MAP está utilizando? 15, escucha ya 1.5 por 100, 150. ¿Y cuánto me sale en el AGA su presión de oxígeno? A ver, 150, ¿no? Entre 35. No, pero ¿cuánto me dice? Entonces ya me sale un índice de 4.6, ¿no? Entonces, todavía, ¿no? Pero de repente no tengo un índice tan peligroso, ¿ya? Pero, ¿no? Tengo que ir calculando, ¿no? Porque de eso va a depender cómo yo progreso con el uso de óxido nítrico o cómo yo voy destetando, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? Mi ecocardio no la tengo a la mano, que sí deberíamos tenerlo, ¿no? Entonces, muchas veces damos inicio o podríamos dar inicio solo con índice oxigenatorio, idealmente con mi ecocardio, ¿ya? Entonces, bien, está bien. ¿Ya? Listo. A ver, 500, 130, no, tal vez 40. A ver, calculemos. ¿Qué me dice? Le doy, a ver, uy, el 116. Decía de Boni, se fue ya. ¿Se fueron todos? Ya, no importa. Calculemos nuevamente, ¿ya? Creo que hubo un error. Pido 2 de 100, ¿no? Este es 1 por si acaso. 1. Por la MAP, si yo le estoy dando 15, ¿no? 15. Y por 100, 1500 euros, ¿no? Entre la presión en mi AGA, 1500 entre 35 que me salga, ¿cuánto es eso? 40 y tantos. 42 de índice oxigenatorio. Y ese paciente, pasan 15 minutos, le tomo otro AGA y me sigue saliendo por encima de 25. Ese paciente tiene que entrar o necesita estrategias, ¿no? Para disminuir esa presión pulmonar, ¿no? Para vasodilatar. Necesita mejorar la oxigenación. Entonces, dentro de tantas estrategias, también tengo que utilizar mi óxido nítrico si es que lo tengo disponible, ¿ya? Bien. Indicaciones, ¿ya? A ver, 42. Muy bien, licenciada. 42, vale. Listo. Entonces, indicaciones. Habíamos hablado que todavía es prematuro, ¿no? No podemos tener certeza, ¿no? De efectos favorables, contundentes, ¿no? Si bien aparentemente es seguro, según la última revisión, 2017, igual no hay cambios, entonces no me puedo aventurar. Probado sí, de 34 semanas a más, ¿ya? Entonces, indicación en cuanto a la población,
Recién nacido prematuro tardío mayor a 34 semanas de edad gestacional o un recién nacido de término, en quienes ya mejora el índice de oxigenación, reduce necesidad de ECMO y en quienes sí podríamos tener menor incidencia de displasia. Son grandes, ojo, prematuros tardíos. No hay cambios en mortalidad e incluso los resultados son peores en los pacientes con hernia diafragmática congénita, ¿ya? Ya. Nosotros en el instituto, ya saben, patología quirúrgica. Y lo que vemos también, ¿no? Hernia diafragmática congénita. Patología difícil porque tiene hipertensión pulmonar severa en muchos de los casos, ¿no? Pero ojo, hipertensión pulmonar severa, óxido nítrico. Los resultados no son alentadores, ¿no? Ese paciente con hernia diafragmática severa generalmente tiene algo más. Toda su vasculatura puede estar alterada. Entonces, los resultados hasta ahora no son promisorios. Dijimos, si es que este va a pasar a ECMO, en la etapa de la canulación me puede ayudar. O si es que lo voy a transportar a otro lado, ¿no? En el transporte me puede ayudar, ¿ya? Listo. Eso sí, para tenerlo claro. ¿Ven? Sí, nos genera ilusión, ¿no? Ya, estoy muy triste con hernia. Hemos fallado varias veces, ¿no? Le hemos dado todo al paciente y no ha mejorado. Mala anatomía. Hay cosas que no se pueden manejar. Entonces no debemos confiar. Ahí arribita para que no se olviden el índice de oxigenación, ¿ya? Entonces, eh, nosotros hemos hecho un protocolo, ¿no? Como parte de la guía de manejo del óxido nítrico, ¿no? Para este, tener también un algoritmo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer nosotros para cualquier intervención es tener un protocolo. Es decir, todos hablar lo mismo. Que sí, pero ¿por qué hacen eso? ¿De dónde lo han leído? Ya, pues, los que hicieron el protocolo, los que han hecho el algoritmo, han tenido que investigar, ¿no? Para ponerlo en uso en toda la unidad, ¿ya? Entonces, en la unidad también tenemos nuestro algoritmo de uso del óxido nítrico, ¿ya? Y dentro de la guía, quienes tienen indicación absoluta, ¿no? Para el uso de óxido nítrico, aquel recién nacido, nuevamente, de edad gestacional mayor o igual a 34 semanas, con falla respiratoria hipoxémica grave, grave, ¿ya? Es decir, con índices oxigenatorios mayores o iguales de 25 en dos controles sucesivos separados de al menos 30 minutos, ¿ya? Evidencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Ecocardio, ecocardio, no se olviden, ¿ya? Otros datos de presión arterial de oxígeno postductal por debajo de 60 milímetros de mercurio, diferencial, ¿no? De presión arterial de oxígeno pre y postductal superior a 15 milímetros de mercurio, ¿no? O una saturación, ¿no? Pre y postductal, un diferencial superior al 5%, ¿ya? Datos que puedo tener sin muchas, no tengo ecocardio ya, pero tengo un AGA, de ahí saco mi datos, ¿no? No, pero no tengo AGA, tengo saturación pre y postductal, ya tengo una idea, ¿ya? Entonces, este paciente debe estar haciendo mira su precondital, no es cardiópata, ¿no? Mira su precondital. Ya está. Indicaciones relativas, pacientes con hernia traumática congénita, ¿ya? Los pacientes con cardiopatía congénita que presentan hipertensión pulmonar, ya dijimos antes, en etapas pre y postoperatorias, ¿ya? Hay pacientitos, ¿no? Ya los que se van haciendo más grandecitos, que han sido de repente prematuros o tardíos o lo más chiquitines, que tienen el antecedente de displasia y que nos hacen bronquiolitis con sincitiales, se ponen terribles y hacen hipertensión pulmonar. En estos pacientes también podemos utilizar, ¿no? En el instituto eh, las unidades de cardiovascular, la UPO, utilizan también óxido nítrico, ¿no? Ellos tienen a sus cardiópatas en el pre y postoperatorio, ¿no? Inmediato, y también hacen uso del óxido nítrico, ¿ya? Contraindicaciones. Si tiene efectos en la inhibición de la agregación plaquetaria, entonces pacientes con hemorragia intracraneal no voy a tener la posibilidad de iniciar óxido nítrico, contraindica.
Cromosomopatías son malformaciones congénitas incompatibles con la vida, cuestiones éticas, ¿ya? Eh, Dentro de ellas incluso, por ejemplo, cardiopatía congénita, ¿no? Tipo corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? O arco aórtico interrumpido, que vemos que el pronóstico no es bueno también, ¿no? Pero que principalmente el cortocircuito es de derecha a izquierda, ¿no? Yo abro más el pulmonar, sino a todo. Insuficiencia ventricular izquierda preexistente, ¿no? Porque estos pacientes pueden hacer edema pulmonar y los prematuros menores de 1 kilo. Manejo, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer antes de utilizar óxido nítrico inhalado? ¿Qué dijimos temprano? ¿No? Buena ventilación, ¿no? Buen reclutamiento alveolar. ¿Qué hago yo dando un gas si tengo el alveolo cerrado? No puedo, ¿no? Entonces, necesito, ¿no? Una buena ventilación, buenas estrategias, ¿no? De reclutamiento pulmonar. Y una de esas es la ventilación de alta frecuencia. Si se dan cuenta, todas las veces que hemos utilizado nosotros al menos, siempre con alta frecuencia, ¿no? Y surge como una buena estrategia para reclutamiento pulmonar, ¿ya? Otro, evitar situaciones que me generen mayor vasoconstricción pulmonar, ¿no? Tengo que tratar en lo posible, ya sé que mi oxigenación está mal, pero en lo posible tratar de optimizarla, ¿ya? Evitar acidosis. Idealmente, un pH mayor o igual a 7,4. Normocardia, ¿no? Sedonalgesia. El paciente tiene que estar sedado, ¿no? No tengo que hacerlo trabajar más. Está peleando con el tubo, está trabajando más, ¿no? Tengo que tenerlo sedado. Normotermia. Ya saben los efectos de la hipotermia. También, mayor consumo de todo, ¿ya? Normotermia. Idealmente también una hemodinamia estable. Quedo con un paciente chocado, ¿no? Sí, en muchos de los casos del hipertenso pulmonar también va a estar chocado, pero ya tengo mis inotropos y toda la cuestión, ¿ya? Evitar la anemia, ¿no? Y evitar, ¿no? Trastornos de glucosa. Debo tratar de tener a mi paciente calcio normal, glucosa normal. Tengo que dar el panorama favorable, no esperar que el óxido nítrico haga todo. No, no funciona, no funciona, no mejora. Pero si lo tenemos acidótico, ¿no? El paciente no se duerme, ¿no? Si un shock no lo podemos manejar. O por último, está anémico. ¿Qué espero? Nada, tengo que darle las mejores condiciones para que surta efecto del óxido nítrico inhalado, ¿ya? Administración. Eh, bueno, se trata de un sistema, ¿no? Que tiene un inyector de gas, ¿no? Que le permite mantener una concentración constante del óxido nítrico, ¿no? Durante el flujo inspiratorio, con la ventilación mecánica, ¿no? La idea es que eso, lo que yo doy de fío, por ejemplo, ¿no? Mi proporción y las presiones y todo, sea constante, ¿ya? En este caso, en flujo inspiratorio. La idea, ¿no? Es que no se mezclen mucho tiempo el óxido nítrico inhalado y el oxígeno, ¿ya? Es un dispositivo, un aparato, ¿no? Que tal como el ventilador mecánico tiene un sistema de monitorización, alarmas, ¿no? Y también nos avisa también cuánto de oxigenación le estoy dando al paciente, además del óxido nítrico, ¿no? Y también me da el dato del dióxido de nitrógeno que se está formando, ¿ya? Más o menos es así, pero si no es así, ¿ya? Esto es lo real, ¿ya? Eh, ¿Qué hay por acá? Ya, pasa el paciente, está escondido, ¿no? Lo tenemos con un ventilador mecánico, posiblemente le está dando alta frecuencia, ¿no? Seguramente porque necesito da buena alta frecuencia, ¿no? Y tenemos acá el equipo, ¿no? Que nos va a inyectar ese óxido nítrico, ¿no? Con sus balones, ¿no? Es un sistema, ¿no? Que funciona así. Yo lo conecto, ¿no? A la parte inspiratoria, ¿no? Del ventilador mecánico, ¿ya? Ya está. Este es mi opción. ¿Ya? Entonces, eh, también tenemos
¿no? El personal capacitado, ¿no? Para poder brindar bien el óxido nítrico. O sea, me llega al hospital, ya póngalo como sea, hay que capacitarse, ¿no? Entonces, apenas ya sabemos que, o ya sabíamos que iba a llegar todos ya preparándose, cómo se arma, ¿no? El terapista sabe cómo se arma el equipo, sabe dónde va, nos capacitan a nosotros, ¿no? La licenciada, si se queda en turno, por ahí hay un médico. Igual terminamos preguntando, ¿no? Pero todos deberíamos saber, ¿ya? Eh, Creo que este fue el primer paciente con el óxido nítrico, por eso nos tomamos fotos, ¿ya? Eh, y miren acá, ¿no? Para que tengan una idea, ¿ya? Paciente, creo que este fue el paciente con hernia diafragmática que no le fue muy bien, ¿ya? Que ya lo teníamos, tenía una mala vasculatura, ¿no? Pero se hizo todo lo posible, ¿no? Ahí está, ahí está, sí. Lucas está rayando. Ya, muy bien, ahí está el óxido nítrico, efectivamente, donde está rayando. ¿Ya? Están operando al paciente en una sala, en un cubil de la unidad de NEO, ¿no? Paciente con hernia traumática en alta frecuencia y con óxido nítrico, ¿no? O sea, nos sirve para eso. Cuando tenemos ese tipo de pacientes, no va a sala el paciente, se queda ahí con nosotros, ¿no? Y estamos manejando, ¿no? El bajo, ¿no? Ayudándole al anestesiólogo, ¿no? Las presiones de la alta frecuencia, que el óxido nítrico, ¿no? Entonces, eh, sirve, ¿no? Y ahora, ¿cómo se utiliza? ¿No? ¿Cuántas dosis damos? El estudio que dice 20, 40, 80, doctora, ¿cuánto utilizamos? ¿Ya? La regla de los 20, ¿no? Esto es cuando uno arma una guía clínica, ¿no? Un algoritmo, una guía práctica clínica, toma, ¿no? Varios estudios de muchos autores, muchos protocolos, ¿no? Eh, y uno de los últimos no ha cambiado mucho, de 2015, 14, 15, 17, y este que sacó el 23 también, no hablan de lo mismo, ¿ya? Paciente con hipertensión pulmonar persistente. Acá está azul, todavía lo pone, cianótico, ¿ya? Medidas de reclutamiento pulmonar óptimas, ¿ya? Y luego valorar uso de óxido nítrico. ¿Con qué? Con índice oxigenatorio, ¿no? Entre 15 y 25. Eso nos va a guiar, ¿ya? Para no olvidarnos, dice la regla de los 20, ¿no? 20, 20, 20. ¿Cuándo? Ponen ahí, cuando el índice oxigenatorio aproximadamente está en 20, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes? 15, 25, ¿ya? ¿Cuánto? Uy, ya se rayó la clase, ¿ya? ¿Cuánto? 20 partes por millón, otra vez, 20, ¿ya? Ver respuesta, ¿no? Respuesta favorable si es que, ¿no? Hay una mejora, ¿no? En esta presión parcial de oxígeno de 20 también, ¿ya? Entonces la regla de los 20, mi PAFI aumenta de 20, ya. Entonces, para tener una idea, ¿ya? Porque de acá salen los datos que utilizamos nosotros en nuestra guía. ¿Qué evalúo? ¿Mejoró? ¿Hubo esta mejoría, este aumento en esta PAFI de 20, ¿no? De 20 milímetros de mercurio? ¿Sí o no? Sí, respuesta completa. ¿Sabes qué? No ha mejorado mucho o no ha habido respuesta, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, en cada camino, ¿no? Voy a ir viendo qué hago con el paciente, ¿ya? Respuesta completa, ¿no? Mi respuesta completa me va a indicar que yo ya puedo bajar o puedo ir bajando CO2 al paciente. Primero CO2. Si me deja bajar CO2, recién puedo destetar mi óxido nítrico, ¿ya? Si no me deja, tengo que esperar un momento y otra vez valorar la respuesta, ¿ya? Entonces, no mejora, doctora. No hay respuesta o es parcial. ¿Qué hago? A ver, corrijamos todo de nuevo. Pasos correctivos, como decían. Como decían en la reanimación. Pasos correctivos. ¿Cómo va la ventilación? De repente ya se nos reclutó. ¿Cómo va la hemodinamia?
¿no? Corrijamos todo de nuevo, ¿ya? Y otra vez probamos. No hay mejoría, doctora. O si no, sí, ya mejoró. Ahí, seguimos. Destetamos CO2 y después recién destetamos nuestra opción nítrica, ¿ya? Hay pacientes que no van a responder quizá, y en ellos tenemos que retirar el óxido nítrico, ¿no? Entonces, hay estrategias también para el destete. ¿Está bien? Listo. Y las rayas. Hay un ratito voy a ver si los borro, ¿no? Ah, listo. Entonces, en nuestro algoritmo de uso, ¿no?, del óxido nítrico, eh, nuevamente los criterios de ingreso que les comenté, ¿ya? Las contraindicaciones también que les he comentado, las medidas generales previo al inicio del óxido nítrico, reclutamiento, optimizar hemodinamia, corregir acidosis, normotermia, anemia, corregirla, corregir algún trastorno de coagulación, optimizar seroanalgesia y mantener buena glucosa y calcio. ¿Qué más? Iniciamos, ¿no? Tenemos todo esto optimizado, paciente con criterios, ingresamos. ¿Con cuánto empezamos? Dijimos con 20, ¿no? Con 20 partes por millón, ¿ya? 20 partes por millón, y a los 30 o máximo 60 minutos tomo una bajometría, ¿no? Tengo que ver respuesta, ¿no? ¿Es respuesta positiva o no hay respuesta? O es parcial. Entonces, la respuesta positiva, ¿qué significa? Que va a haber un aumento en la presión arterial de oxígeno postductal mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, o aunque sea un aumento del 20% de su valor basal, ¿ya? ¿Qué más? Una caída del índice oxigenatorio, una disminución del índice oxigenatorio también mayor o igual al 20%. Un aumento quizás, ¿no?, en la saturación oxigenatoria, ¿no? O que me permita, aunque sea, disminuir CO2 al menos 20%, ¿no? O 0,2 respecto al valor previo, ¿ya? Si la respuesta es parcial, el aumento no va a ser mayor o igual a 20. Ha mejorado ahora, pero ha mejorado 15 nomás la presión, entre 10 y 20, ¿no? Entonces, o entre 10 y 20% de su basal. Es una mejoría que no está completa, ¿ya? Ha aumentado sí la saturación, doctora, pero es un 5%, ¿no? No es muy consistente, ¿ya? Entonces, valoro, ¿hay respuesta positiva o no? O parcial, ¿ya? No tengo más camino. Positivo o parcial o negativo, ¿ya? ¿Qué más debo hacer paralelo a eso? Vamos a monitorizar también la metahemoglobina. Por si acaso es un valor que siempre sale en el AGA, no que no, los que tienen el AGA físico, los que le dan su papelito, lo pueden visualizar ahí. Nosotros nos ponen en el sistema, por ejemplo, y nosotros tenemos que ir a la máquina a pedir el papelito para ver. Siempre nos arroja el dato en la máquina del AGA, ¿ya? Así que no se hagan problemas por eso, ¿ya? Ahora van a ir a mirar sus AGAs a ver si sale la metahemoglobina. ¿Cuándo se toma? ¿No? A las 8 horas, ¿no? Y luego cada 24 horas, ¿ya? Entonces, eh, ya saben, peligroso más allá del 5%, ¿ya? Eh, si tengo valores por encima de 10, tengo que descontinuar. Si está entre 5 y 10, disminuir al 50% y repetir un dosaje, ¿ya? Eh, vigilar el óxido nitroso, ¿no? Esos son datos que nos da la máquina, ¿ya? Vigilar bien el sistema, una buena purga, ¿no? Y si hay un cambio inesperado, revisar, cambiar, ¿ya? Listo. Hay respuesta, doctora. La respuesta ha sido positiva. Bien, vamos a destetar CO2, ¿ya? 5% cada media hora. No, pero saturación, tranquilo. 5% cada media hora, ¿ya? Vamos a tratar de mantener, no una saturación perfecta, ¿no? Entre 90 y 95 es suficiente, ¿ya? O mantener una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 60, ¿no?, milímetros de mercurio,
Eh, y en este momento todavía mantener mi óxido nítrico a las mismas 20 partes por millón durante 4 horas, ¿ya? Entonces, una vez que yo recién tengo mi FIO2 por debajo de 60, ¿no? Recién puedo destetar el óxido nítrico, ¿ya? Si no, no. No, pero ya le bajé. No, todavía no. A veces nos emocionamos, nos ha pasado. Ya le pudimos bajar de 100, ya estamos en 70, ya le voy a bajar óxido nítrico. Todavía, ¿ya? FIO por debajo de 60. ¿Ya? Iniciar destete. ¿Ya? Si no, no. Si no se da esto, no hay destete, ¿ya? Y seguir aún destetando el FIO2, ¿ya? ¿Qué más? Si la respuesta, ¿no? es negativa, no, doctora, no ha habido respuesta, o sabe que ha sido parcial, nuevamente corregir todo, valorar reclutamiento y la situación clínica del paciente, corregir, pucha, corrijamos la anemia, ayudemos hemodinamia, corrijamos acidosis, ¿no? Mejoremos el bafo, ¿ya? Listo. Haga 1 o 2 horas, ¿no? ¿Mejoró o no mejoró? Sí, doctora, ahora sí ya hay una mejoría importante, ¿no? Cumple criterios para ir destetando ya FIO2, ¿no? La respuesta ha sido positiva. Y si no, ya lo consideramos como no respondedor, ¿no? Y tenemos que destetar el óxido nítrico, ¿ya? Entonces, paciente, ¿no? En el que tengo respuesta positiva, ya he logrado bajar FIO2 menos de 60%, ¿no? Voy a destetar óxido nítrico inhalado. Paciente no respondedor, también ya voy a, este, también ya voy a destetar el óxido nítrico. Ya siguen el mismo protocolo, ¿no? El no respondedor y el que respondió y se le bajó la FIO2 por debajo de 60, ¿ya? El destete es otro arte. Empezamos con 20, ¿ya? Lo siguiente es disminuirlo al 50% de la dosis. Por eso nosotros hemos colocado 10. Pero también podemos bajar de 5 en 5. Es decir, de 20 pasamos a 15, pasamos a 10. ¿Ya? Y cada vez que bajamos, vamos a valorar si el paciente cumple o no criterios de falla al destete. Mucha otra le bajé de 20 a 15 y otra vez requirió más FIO, ¿no? Otra vez se aumentó el índice oxigenatorio, disminuyó la saturación. Ha fallado el destete ese paciente. Lo dejamos ahí, ¿ya? Si no cumple, ¿no? No sé, no lo dejamos ahí. Volvemos a la dosis anterior, por si acaso, ¿ya? Le bajé a 15, no resultó todo el criterio de falla, volvemos a 20, ¿ya? En cambio, toleró, ¿no? Muy bien, no cumple el criterio de falla, sigamos bajando. ¿Cuánto nos toca? 10. Otra vez evaluamos. ¿Hay criterio de falla? Sí, doctora. Otra vez más. CO2, que satura, no sé. Volvemos a la dosis previa, volvemos a 15. En cambio, no, doctora, toleró. Seguimos bajando. ¿Cuándo nos toca bajar? A 5. Si tolera 5, ya nuestra bajada va a ser de 1 en 1. ¿Ya? ¿Cada cuánto? Cada 1 o 2 horas. ¿Ya? Y cada vez que yo baje, tengo que evaluar, ¿ya? Si es que hay criterios de falla o no. Entonces, si hay en algún punto criterios de falla, ¿no? Esperar 4 horas para el segundo intento de destete, ¿ya? Si es que hay 2 intentos de destete, ¿no? Eh, Hay que esperar 12 horas, ya, o sea, más tiempo que permanezca con el óxido nítrico para, ¿no? Otro nuevo intento. Y en ese tiempo yo tengo que estar valorando una terapia adjuvante también. No, ya solito el óxido nítrico. No, ya vimos en el cuadro del manejo en la fisiopatología que hay muchos lados por donde yo puedo intervenir para mejorar esta hipertensión pulmonar. Por ahí surgió no respondedores, a veces los de hernia diafragmática que venía con la primera pregunta que hice, ¿ya? No a veces, muchas veces ellos son los no respondedores, ¿ya? Y otras veces que hemos visto según nuestra experiencia es porque quizá no hemos optimizado bien la parte ventilatoria,
¿ya? Nos confiamos, no, sí, es que el bajo, hasta le bajamos parámetros del bajo, pucha, y ahí viene el problema. Entonces, ¿cuándo hemos fallado? Cuando nos hemos emocionado y hemos bajado parámetros de la alta frecuencia. Ya se dura 100, sí, el oceanítico, ¿no? Bájenle todo. Hay protocolo, hay un algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos bajando de la ventilación o de esos parámetros? Solamente CO2. Nadie dijo por acá, bajen en la MAP, al bafo, bajen en la amplitud. Nadie dijo nada. Bajen el sí o nada más. ¿Ya? Entonces, eso. Luego, llegué a uno. No hay criterios de falla, suspendo mi óxido nítrico. ¿Ya? Tengo ahí mi circuito, por si acaso. ¿Ya? Porque tengo que seguir valorando a mi paciente. ¿Ya? Si ya sin el circuito, le saco a las 2 horas, ¿no? Y mantengo, ¿no? Con una buena respuesta, una presión arterial de oxígeno mayor a 60, sufi, ya, chao, opción útil, ¿ya? ¿Qué más? Muy bien. Entonces, eh, nosotros, uy, no les puse, ya, para llevar a casa, dice, ¿no? Porque ya estamos casi terminando. Terapia de alto costo, pero beneficioso, ¿ya? La decisión todavía necesita de un criterio médico, es decir, individualizar, ojo, ¿ya? Eh, como sabemos que los resultados no son promisorios en hernia diafragmática congénita, por ejemplo, nos sentamos a conversar. ¿Qué tanto le conviene a este paciente ingresar? ¿Ya? No nos ven sentados conversando, pero conversamos por WhatsApp, ¿ya? Necesita, ¿no? Un consenso. Pro, contra, ¿ya? La esperanza de decir, señora, vaya porque ya tiene óxido nítrico y con eso su hernia diafragmática va a mejorar. Ya ven que no es así, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos. Controversial en prematuros menores de 34 semanas, ¿no? Protocolos, protocolos siempre, ¿ya? Van a tener dispositivo de óxido nítrico, hagan su protocolo, ¿ya? No lo, iba a decir no lo copien, ¿no? Saquen información de otro lado, pero no todas las realidades son iguales, ojo, ¿ya? Otro que no está ahí, ¿no? Los datos previos al uso de ventilación de óxido nítrico son sumamente importantes, no se olviden, y hay que estarlas valorando constantemente, como acá, ¿no? No cumple, doctora, no mejora, ¿ya? No mejora, no se deja bajar la fiebre, escucha, valorar nuevamente, ¿qué estoy haciendo con mi ventilación? ¿Ya? ¿Y qué pasa si no funciona el óxido nítrico? ¿Ya? Eh, ¿Qué se dirá? ¿Qué se dirá? ¿No? En algunos casos, ¿no? Considerar ECMO, ¿no? Pero miren acá, hay todo un camino antes del ECMO, ¿ya? No mejora mi paciente, reviso nuevamente, ¿no? Maniobra de reclutamiento, ¿ya? Incrementar más alta frecuencia, ¿no? No mejora, todo, mejorar hemodinamia, ¿no? Entonces ven todo este camino, ¿no? Manejo, añado mi rinona sildenafilo según, ¿no? La, eh, tengo que añadir alguna otra terapia adyuvante para el manejo de hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, ¿no? Manejo de shock, ¿ya? Considero hidrocortisona como parte del manejo del shock, ¿no? Nada de esto ha funcionado, ¿no? Nada de esto ya, oxionítico, optimice todo, caballero. Considerar ECMO. Ahora, ¿quién nos da ECMO? Ahí está el problema. Tenemos, pero nos falta utilizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que irnos capacitando cada vez más. eh, Siempre lo básico, ¿ah? Siempre lo básico es un buen manejo ventilatorio y hemodinámico, ¿no? No asfixiado el óxido nítrico lo salga. Pero si no he optimizado bien la ventilación, a veces llegan pacientes y sin necesidad, o sea, llegan con la intención de óxido nítrico, porque tenemos, pero optimizamos ventilación, el bajo, por aquí, por allá, y mejoran. No hemos necesitado, ¿no? Entonces, hagan todo lo que puedan, ¿no? Y después recién
el fallo todas su buen accionar, ¿no? Su buen manejo ventilatorio, hemodinámico, ya no podemos optar por una otra estrategia que no está en todos los lugares y nos pueden requerir. ¿Ya? Y nada más, les dejo la foto de mi terruño. Listo. Muchas gracias por su atención y por las preguntas que han estado haciendo. Buenas noches. Interesante. Pueden poner sus preguntas en el chat. Esaú dice, ¿qué ventilador mecánico es más eficiente? Yo creo que el Fabián. O sea, eh, lo que pasa es que trabajamos con... Hasta ahora no nos... Tenemos el BN500 y no nos ha... Sí nos rinde, digamos, ¿no? Los balones del óxido nítrico. ¿Ya? El anfitrión, perdón. A ver, espérense. Está el anfitrión. No, el no respondedor, el destete es como aquel que sí responde. Ya, ahorita les vuelvo a ponerlo ya. Sino que no sé dónde está el licenciado. Hacer anfitrión. Ya. El destete ya se hace igual, dijimos, responde, doctora, ya pude bajar fío por debajo de 60, ¿no? Voy a iniciar destete, ¿no? Y el destete va 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Si es que no hubo criterios de fallo. Y aquel que no responde, el destete es igual, se cumple, ¿no? Claro que, digamos en el tiempo, ¿no? Cada 1 o 2 horas voy bajando porque obviamente tengo criterios de fallo, ¿no? Eso. Buenas noches. Profesora Salas, gracias por su magnífica ponencia y por fin me da el anfitrionaje. Gracias por Escucha. gracias por responder las preguntas de las colegas. No sé si tienen algunas colegas algunas dudas de repente, porque el óxido nítrico, pues es muy pocas unidades neonatales lo tienen, lo han venido utilizando en estos últimos años. Hay colegas que están en provincia o otros colegas que pues, tienen diferentes tipos de pacientes neonatales que están con anestesia sistemática o han sido no severos. Dice otra pregunta, si hay un tiempo máximo de uso del Sí, óxido nítrico. mira, idealmente no deberíamos pasar de 96 horas, son 4 días, ¿no? Idealmente, ¿ya? Les cuento la realidad. Hemos tenido pacientes, eh, creo que 1 semana, ¿ya? Y si pueden ver en algunos estudios, algunos han tenido hasta 20 y tantos días a los pacientes con óxido nítrico inhalado, ¿ya? Pero la respuesta ya no va a ser mayor luego de los 4 días, ¿ya? Así que, de repente, no sé, creo que si perduró mucho tiempo ese paciente en óxido nítrico, cuando lo tuvimos 7 días, quizás fue porque, pienso, ¿no? Nuestras estrategias de ventilación y de manejo adyuvante de la hipertensión pulmonar las pudimos mejorar, ¿no? Quizá tardíamente. De repente, si lo hacíamos temprano, nos duraba lo máximo que hice, ¿no? 96. Pero idealmente ese es el tiempo. Sino que uno a veces, no, si ha mejorado un poquito, a ver, ya lo tengo en 15, lo tengo en 10, pero ya son más de 4 días, ya ciérralo. A ver, ¿quién dice? ¿No? Pero es el tiempo. De eso todavía en alto flujo en CPAP todavía no tenemos experiencia. No, no lo hemos podido hacer. Generalmente lo hemos hecho con alta frecuencia
porque los casos que hemos tenido hasta ahora, hemos tenido pacientes que han llegado con síndrome de aspiración meconial con hernia diafragmática. No hemos tenido otros casos. Por decir, en los cardiopatas no, nosotros no lo hemos utilizado aún. Sí sé que lo utilizan en las unidades cardiovasculares, como les digo, en el perioperatorio, pero no invasivo no hemos tenido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me escuchan? Gracias, gracias a todos los que dicen gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Paralización no es necesario, pero una buena sedación sí. O sea, es que la paralización también tiene sus cositas, ¿no? Y ya saben que hay más asociación a neumonías, ¿no? Y el paciente es difícil siempre, el de hipertensión pulmonar, pero no hemos tenido hasta ahora la oportunidad de paralizarlos. Creo que solo uno con hernia diafragmática, y fue ese paciente que lo operaron, ya en el postoperatorio lo dejamos ahí medio paralizado porque trajo el anestesiólogo ahí sus magias, pero paralizado completamente no. No se escucha el audio. ¿No se me escucha para ti? Ahí sí, ya. Ah, no. Bueno, bueno. Esto no es sin conexión, ya creo. Licenciada Ebony. ¿Qué fue la conexión? A ver, ¿qué dices? Ah, muchas gracias. Creo que es el audio que no funciona. Pero pueden seguir haciendo preguntas, si no ya podemos terminar. Con respecto a la nutrición, no hay contenido. Ya, ya, Y ahora sí se me escucha. Tenía problemas con el audio. ya ahí preguntaron ahorita sobre, dice, alguna contraindicación con respecto a la nutrición. Más bien sería al revés, ¿no? Ver si es que en la nutrición tendría yo algo que me haga eh, contraindicarla, ¿no? Este paciente puede comer, ¿no? O sea, es que está en una hipoxemia severa, ¿no? Muchas ese paciente, si no lo puedo manejar, ¿no? Con mis estrategias, si no logro mejorar, ¿no? Esa oxigenación y el esfuerzo, ¿no? El alimento, ¿Qué piensas? se lleva el riesgo de una enterocolitis, ¿no? De un isquemia, porque se va a comportar como un isquemia. Entonces, Ah, no te preguntaba. en general, no. Estas cosas, ¿sabes? Por decirle, ¿por qué estás llorando? Mamá, ¿dónde estás? Me has abandonado. Rocío, ¿quién es Rocío? Para que apague su audio. Debe haber varios Rocío. Ya bueno. Entonces, en teoría no, ¿ya? Pero hay que valorar bien. Nutrición parenteral, de hecho, valorarlo siempre, ¿ya? Eh, y aporte enteral va a depender mucho de su estabilidad o inestabilidad, ¿no? Hemodinámica, ¿no? Y la hipoxemia, ¿ya? O sea, nutrición parenteral sí, no hay contraindicación. Enteral, valorar bien. De hecho, el paciente inestable hemodinámicamente no le conviene tampoco una nutrición enteral, ¿no? Lo llevamos, está haciendo
un isquemia en el fondo, ¿no? Entonces no vamos a forzar. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que ya no hay más Bueno, preguntas. Este, doctora Salas, muchas gracias por su magnífica ponencia, por acompañarnos el día de hoy. A las colegas también hacerles recordar que ya estamos por iniciar el diplomado de colocación del catéter percutáneo con técnica coguiada, donde la doctora Salas va a ser una de las ponentes. También va a estar participando con nosotros en el taller y quien nos va a enseñar, pues, de manera práctica sobre las funciones básicas del ecógrafo. ahí ando. Sí, Ahí así que las, les ahí invito las veo. a todas las que estén interesadas a que nos escriban en el chat o en el WhatsApp grupal. Tenemos para ti un WhatsApp grupal con casi 200 personas agregadas. Entonces, si alguna colega de las áreas de neo, pediatría o adultos se anima, pues a colocar el catéter percutáneo con técnica ecoguiada junto a la doctora Pati Sala, junto a Claudia, junto a Cirlia, que también las chicas ya la han ido conociendo en todas estas masterclass. Les invitamos a pedir la información inbox y nosotras muy gustosas pues les estaremos enviando a sus correos o a sus números telefónicos que nos faciliten. Listo. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por estas exposiciones, ¿no? Por esta voluntad de siempre capacitar, ¿no? Eso es esta iniciativa, eso es lo que se quiere siempre. Gracias. Gracias, doctora Salas, más bien por su tiempo y también a las colegas que pues nos han acompañado el día de hoy. Entonces, los esperamos a que pues nos acompañen también ahora en el mes de febrero en el diplomado sobre colocación de catéter percutáneo con técnica guiada. Muchas gracias, Pati, por tu tiempo. Gracias a las colegas también. Y bueno, cualquier consulta sobre, acá nos escribe también Isabel, sobre el curso de colocación de PIC en neo, adultos y pediátricos. Estamos dejando en el chat, voy a estar dejando mi número telefónico y me mandan un mensaje o me whatsappean y les estaré enviando la información. Estamos iniciando fines de febrero, el 23 de febrero. Entonces ahí nos envían un WhatsApp y les estaremos enviando toda la información correspondiente. Muchas gracias, colegas, y hasta luego. Gracias, Patti. Gracias, hasta luego. Chao, chao.